Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días a quien esté escuchando esto. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy trillado, sí, muy trillado, pero necesario para la comprensión de mis futuros videos. Sí, ya deben saber muchos de ustedes por lo que están viendo en la pantalla que hoy vamos a hablar de ello. Aproximadamente en la pantalla pueden ver seguramente 27 figuras, las cuales representan a cada uno de los incas que ha tenido el Tahuantinsuyo. Pero me van a decir, ¿por qué si el Tahuantinsuyo solo ha tenido 14 incas? Pues la respuesta es muy fácil. Vamos a considerar, si ven bien, desde la muerte de Atahualpa, hay unos cuantos incas más, además de unos cuantos incas que no estaban en el nominaje. Nos podemos dar cuenta, pues aquí, que la cantidad es una más grande de lo usual. Pero regresando al tema, el tema de hoy va a ser ¿qué le pasó a los restos de materia funeraria de los que alguna vez fueron los grandes gobernantes incas del antiguo Perú? Es decir, ¿dónde está la tumba de los incas? ¿No alguna vez se han preguntado dónde está enterrado Atahualpa? ¿O dónde está enterrado Pachacútec o Manco Cápac? ¿O dónde están las cenizas de Huiracocha? Pues hoy vamos a resolver esas dudas. Vamos a empezar primero por Manco Cápac. Vamos a detallar la muerte de Manco Cápac para que se pueda comprender mejor. Manco Cápac, como ya ha de saber muchos, es el primer inca del Curacazgo del Cusco. De hecho, un dato curioso, él no fue inca, él fue un curaca. El título de inca se le dio a partir de Inca Roca. A partir de ahí él empezó con el título de inca. Anteriormente se le daba el título de curaca a los gobernantes de lo que conoceríamos como el Curacazgo de Cusco. Esto también lleve ya que Manco Cápac, vamos a detallar su muerte, ya que Manco Cápac desde muy pequeño había sabido junto con su madre emprender y poder sacar, conquistar, era muy batallador. Eso es lo que yo puedo decir de Manco Cápac. Pero Manco Cápac en sí, como persona, como inca, fue un gran señor, un gran gobernante, por lo que merece su reconocimiento. Cabe aclarar también que la madre de Manco Cápac incluso vivió más que él mismo. Sí, sí, es un dato curioso. La madre de Manco Cápac vivió más que Manco Cápac, ¿no? Pero bueno, la cosa es que los restos fósiles de Manco Cápac están algo ya desconservados, ya que, como pueden darse cuenta, Manco Cápac falleció a una edad ya muy avanzada, y la edad, señores, a la que falleció Manco Cápac, a los 160 años, señores. Sí, sí, aunque usted no lo crea, Manco Cápac murió a los 160 años. Claro, esto según el cronista Guamán Pumadayala. Y de hecho murió en el Inti Cancha, lo que conocemos como el Colcancha, en Cusco. Manco Cápac, al morir de una edad tan avanzada, dicen que sus restos inmediatamente al morir se hicieron piedra, por lo que no hay restos físicos de Manco Cápac, sino que los restos de la estatua que se formó al momento de Manco Cápac morir fueron... La estatua de Manco Cápac terminó en el Inti Cancha y luego era sacada en procesión y era usada como amuleto de batallas para ganar victorias. Hay una estatua que, como ya es conocido, la casa de momias de Juan Polo de Ondegardo en el año de 1558 dio con la estatua de Manco Cápac, aunque es muy probable que se haya quedado en el Cusco y no haya llegado al hospital de San Andrés, por lo que es muy probable que sus restos estén en el Templo del Sol, en la Isla del Sol, actual lago Titicaca, en la parte boliviana. Sinchijuca.
Sinchigoka fue sepultado tras morir a una edad de 155 años en una huaca que construyó para su esposa Mama Coca. Entonces, se enterró en esta huaca, dice la crónica, que fue enterrado entre bronce y metales preciosos. Por lo que podemos decir que Sinchigoka vivió feliz, o murió feliz, mejor dicho. Hasta, como ya deben saber, la casa de momias de Juan Polo Negado. Su momia fue capturada en 1559 y fue enviada al hospital de San Andrés en Lima. Siguiente. Todos los incas hasta Inca Roca. Los restos de todos los incas hasta Inca Roca lamentablemente están desaparecidos. Cuenta la crónica de Juan Polo Leondegardo, de Sarmiento de Gamboa, que los restos de Yoke Yupanqui, Maita Capac, Capac Yupanqui, de Inca Roca, fueron, de Tarco Guamán no hablo porque no se sabe qué pasó con él. De hecho, ni siquiera hay foto de Tarco Guamán, es un Inca perdido entre, ya, de ahí entre Maita Capac, Capac Yupanqui. Ya, la cosa es que los restos de todos estos incas que pueden ver aquí, fueron enviados al hospital de San Andrés en Lima. ¿Y por qué? Pues que lo más probable es que estén en la comisaría de San Andrés, en los barrios de San Andrés, en el hospital de San Andrés en Barrios Altos. No se sabe exactamente qué pasó con los restos fósiles de ellos. Siguiente Inca es Yaguarhuacac. Yaguarhuacac es un caso muy curioso, ya que Yaguarhuacac logró sobrevivir su momia por mucho tiempo. Si recordamos bien, la muerte de Yaguarhuacac murió en un ataque de los chancas contra los Ayamancas, los cuales llegaron juntamente y atacaron la ciudad del Cusco, matando a Yaguarhuacac. Por lo que sus restos deberían estar en algún palacio abandonado, en algún campo de batalla. Pero resulta que, lógicamente, por este motivo, la momia no fue encontrada por Juan Polo Leondegardo. De hecho, el Sarmiento de Gamboa nos cuenta que la momia nunca fue encontrada. Y de hecho, un tiempo después, en el año 1653, Yaguarhuacac es encontrado en un pueblo cerca de Calca. Es la única información que nos dan. Siguiente, Huiracocha. Lamentablemente, los restos fúnebres de quien fue alguna vez el Inca Huiracocha no se tiene conocimiento alguno de qué pasó con él. Pues, lamentablemente, bueno, no nos adelantemos. Huiracocha no murió y le dejó el trono a Pachacute, como muchos pensarán, sino que huyó con su sucesor, el Inca Urco, ya que su segunda esposa, la madre de Inca Urco, lo sedujo para que abdicara a favor de este último. Y cuando los chacas llegaron a atacar, los dos se fueron como gallinas despavoridas. Se fueron los dos, padre e hijo, junto con la madre de Urco, a las lomas, y en las lomas de los Andes. Y luego, a Mamá Huarque, la esposa de Pachacútec, le llega la noticia que su padre había fallecido, ya muy canoso y muy anciano, ya que un par de chasquis en lo que fueron a su palacio encontraron sus restos fósiles. La amada de Inga, Urco Purichulpi, también supuestamente había fallecido por estas épocas. Inca Urco y Huiracocha habían tenido un plan para eliminar a Pachacútec, porque estaban celosos de su victoria, ya que el pueblo amaba a Pachacútec. Por eso Inca Urco mandó un ejército para que buscara a Pachacútec, y que había un traidor entre ellos e informó a Pachacútec, por ello estar preparado, y los derrotó fácilmente. Luego Inca Urco, al ver el fracaso de recobrar el poder, herido y humillado, se cae aburrido e intenta huir, pero es alcanzado por uno de sus medios hermanos, Inca Roca, homónimo por si acaso, y es capturado y descuartizado. Y los restos de Inca Urco están en el río Tambo, por lo que ya nos adelantamos un poco, ¿no? Pero bueno, ya vamos continuando a lo que queríamos. Huiracocha, sus restos fósiles estaban al cuidado de su panaca,
La panaca de Huiracocha era una de las panacas más ricas del Imperio Inca, por lo que a la llegada de los españoles, el hermano de Francisco Pizarro, Gonzalo Pizarro, al ser informado de las riquezas de aquella panaca, decidió sacarles todo el oro y de pasar a quemar la momia de Huiracocha por el eje. La panaca de Huiracocha se pasó 3 días y 3 noches recogiendo ceniza a ceniza en una urna funeraria las cenizas de Huiracocha. Pero esto resultó, ya que en esta tinaja funeraria duró desde aquellas épocas de la conquista hasta el año de 1558, donde es encontrada por Juan Polo de Ondigarbo y lógicamente son enviadas al hospital de San Andrés en Lima. Bueno, ya les conté qué pasó con el Inca Urco, el Inca perdido entre Huiracocha y Pachacútec. Sus restos fueron descuartizados y arrojados al río Tambo. Y me dirán, ¿dónde queda el río Tambo? Pues el río Tambo es uno de los distritos que conforman la provincia de Satipo, en Junín. Por lo que el río Tambo, al estar en el distrito homónimo, podríamos decir que Inca Urco está enterrado en Junín. Y bueno, siguiente, Pachacútec. De Pachacútec hay muy rica información. Podríamos decir incluso que tal vez sea la momia más documentada. Irónicamente, todavía no es hallada. Dato curioso. ¿Y qué pasó con la momia de Pachacútec en primer lugar? Pues la momia de Pachacútec lamentablemente tuvo un triste final. Pero no se adelantemos. La momia de Pachacútec fue encontrada por el corregidor Juan Polo de Ondegardo y lógicamente fue enviada al hospital de San Andrés. Incluso más de 100 años después de aquella casa de momias, en el año de 1792, a puertas de la independencia peruana, casi 90 años, casi 30 años después se iba a dar la independencia del Perú. Y nos cuenta el padre José de Acosta, en una crónica de 1792, en el libro de la Historia Natural y Moral de las Indias, nos cuenta la siguiente crónica. Estaba el cuerpo entero y bien aderezado, con cierto betún que parecía vivo. Los ojos los tenía hechos de una telilla de oro, tan bien puestos que no le hacían falta a los naturales, y tenía en la cabeza una pedrada que le dieron en alguna guerra. Estaba cano, y no le faltaba cabello, como si murió aquel mismo día, pero hace 60 u 80 años que tal vez había muerto. Esta crónica se la pueden encontrar en el capítulo 21, referente a Pachacuti, Inca Yupanqui, y lo que sucedió hasta Huayna Cápac. Entonces, podemos dar por hecho que la momia de Pachacútec todavía sigue en aquel hospital de San Andrés, esperando por ser hallada, y posiblemente cuando se encuentre sea el descubrimiento de la década. ¿Qué digo la década? Tal vez del siglo, no lo sé. Siguiente. Y me estarán preguntando, ¿y quién es este de aquí? Antes de Huayna Cápac, Tupac Yupanqui y Pachacútec. Pues ni más ni menos que Amaru Inca Yupanqui. Cuando todos se ponen a pensar en los 14 incas, vamos a contar con nuestros dedos cuáles son los incas. Manco Cápac, Sinchijoca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, Yaguarhuaca, Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha, Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Pero si contamos bien, solo hay 13. ¿Dónde está el 14º Inca? Me querrán decir. Porque siempre se ha hablado de 14 Incas. Pues les tengo que decir que al haberse referido en las láminas Huascarán como Amaru Inca Yupanqui, en las crónicas de Garcilaso de la Vega como Inca Yupanqui, pues es ni más ni menos que el personaje que tenemos aquí. Él es el 14º Inca, el Inca perdido por el efecto Mandela. No, señores, no es un efecto Mandela. En realidad existió el 14º Inca y es este señor de aquí que vamos a conocer. Fue el primogénito de Pachacútec con Mama Nahuar, quien nació en Pumacocha, cuando el ejército de su padre estaba en camino a Sahuamán. Cuando su padre Pachacútec retornó al Cusco, hizo grandes fiestas para celebrar su natalicio.
Al parecer, el monarca ya había tenido hijos, Yanqui Banqui y Tilca Yupanqui, nos estamos refiriendo, pero estos eran hijos con otras concubinas, por lo que él fue el primogénito con su esposa legítima. Las fuentes difieren muchísimo sobre su historia. Algunos sostienen que el Inca, cuando fue viejo, decidió asociarlo al trono para asegurar su sucesión, tal como hizo alguna vez Inca Roca con Yahuarhuaca o Huiracocha con Inca Urco. Tomó como su goya principal a una mujer llamada Chimpu Okyo o Curi Okyo. Después construyó administración del Estado y lo envió a combatir para dirigir con las cosas. Garcilaso de la Vega nos cuenta en los comentarios reales de los incas que Inca Yupanqui, o sea, este señor de aquí, era el Zapa Inca perdido entre Pachacútec y Tupac Yupanqui. Había sido pues este último por una tesis apoyada por el historiador peruano Julio Rolando Villanueva Sotomayor, que Garcilaso sostiene que la mayoría de cronistas confunden los nombres por la similitud que tienen. Sin embargo, Pedro Cieza de León, en su libro El señorío de los incas, también menciona a Inca Yupanqui, pero toda la información que da de este personaje indica que se refiere a Pachacútec. La mayoría de los cronistas reconocen la existencia de un Amaru, pero dicen que fue gobernante con Tupac Yupanqui y sucedió a su padre. María Hopstorovsky, por el contrario, sostiene que Garcilaso de la Vega no menciona una diarquía dual o una elección del sucesor, porque eso hubiera hecho menos comprensible su crónica al lector europeo, y también porque podría llevar a considerar a Tupac como un usurpador. Estamos hablando, señores, de Tupac Yupanqui, uno de los incas más grandes que ha tenido el Tahuantinsuyo, descubridor de Oceanía, un usurpador, como era posible. Podría negarse sus derechos y por ende a todos sus descendientes, ya que Garcilaso de la Vega era el tataranieto de Tupac Yupanqui, por lo que no podía negar a su ancestro como un usurpador, ya que no le convenía. Según el historiador peruano José Antonio del Busto, fue nombrado cogobernante en el año 1450 y su colega boliviano Mariano Bautista Gamuccio señala que sucedió a su padre en 1478 y rápidamente cayó. Esta teoría es la que más me gusta, ya que esta teoría tiene mucha base histórica. Amaru Inca Yupanqui pudo haber sucedido a Pachacútec a su muerte, y Tupac Yupanqui, al conocer nosotros su carácter tan bravo, pudo haber fácilmente destronado a su hermano. No se sabe qué pasó con los restos de Amaru Inca Yupanqui, señores, les voy a ser honesto. Pero lamentablemente esos restos posiblemente se hayan perdido para siempre. Al igual que los de su hermano, Tupac Yupanqui, para desgracia de Dios. Tupac Yupanqui murió de una forma muy trágica, pero hubo muchísimos festejos tras su muerte, ya que Tupac Yupanqui, al ser junto con su padre Pachacútec uno de los incas más importantes de la sociedad incaica, fue muy festejado, ya que murió de muy anciano. Y luego, tras todos sus velorios y todo su... Ay, perdón, ¿qué está pasando? Ya, todo su fiesta, Tupac Yupanqui finalmente pudo descansar en paz. Pero señores, les tengo que decir algo. Durante la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, los restos de Tupac Yupanqui fueron destruidos. ¿Cómo? Pues es una historia que les voy a narrar a continuación. Esta triste historia tiene inicio en la guerra civil de Huáscar y Atahualpa. La historia cuenta así. La palaca de Tupac Yupanqui apoyaba al Inca Huáscar. Como ya sabemos por historia general y cultura del Perú, Atahualpa ganó aquella guerra civil, aunque no le duró mucho por la llegada de los españoles. Pero ese es otro tema que vamos a hablar en otra oportunidad. En venganza, el general Quisquis, amigo y aliado de Atahualpa, posiblemente también su hermano, fue a Cusco y quemó la momia de Tupac Yupanqui. Sí, señores, esto era una ofensa sin precedente
quemar la momia de un soberano inca. De hecho, su nombre tiene significados que son casi divinos. Tupac en algunas regiones puede referirse al halcón o águila, algo así como el condori, pero eso ya viene a explicación de apellidos toponímicos y bueno, eso ya no me corresponde. El Yupanqui pues, tiene muchos significados como esplendeciente, contador, poderoso, por lo que vendría a ser algo así como el soberano poderoso, el gran soberano, ya me pueden entender. Era una ofensa sin precedentes al legado de aquel Inca, pero lamentablemente sus cenizas fueron esparcidas por todo el valle. En medio de la noche, cuando el general Quisquis se distrajo, la panaca de Tupac Yupanqui se robó las cenizas, las recolectó a una, así como en el caso de Huiracocha, y fueron llevadas a un lugar seguro, Calispuquio, donde se les dio veneración y se les dio sacrificios. Posiblemente sigan ahí hasta el día de hoy. Siguiente. Huayna Capa Quinta. Al igual que la de su abuelo Pachacute, esta es una momia la cual está en muy buen estado de conservación y está en el hospital de San Andrés. Sigue por ser hallado. Huáscar. Esta es una más triste. Tras la vencida de su hermano Atahualpa en la guerra civil de Huáscar y Atahualpa, Atahualpa mandó a matar a Huáscar y a toda su familia. Señores, lamentablemente Atahualpa mandó a matar a Huáscar. Y al desmembrar a Huáscar, pues entonces arrojó sus restos a un río o un lago. No se sabe. Pero lo más probable es que los restos de Huáscar hayan sido arrojados al río Yanamayo. ¿Dónde queda el río Yanamayo? Lo podrán estar diciendo, igual que en el caso anterior. Pues el río Yanamayo es un circuito de un acueducto de agua, el cual está en el departamento de Ancash, exactamente dentro de la zona de Cochuco. Pues es la unión del río Pacosbamba y el río de Yurma-Yacma. Entonces, los restos de Huáscar estarían en este lugar. De hecho, hay una imagen, una pintura, la cual muestra claramente cómo se arrojan los restos de Huáscar a aquel río. Esto tiene fundamento en la crónica de Waldemar Espinosa Soriano, ya que dice, según esto, en la forma más indígena que puede imaginarse, Huáscar fue extraído para llevárselo a la presencia de Atahualpa. No en andas como estilaban los soberanos incas, sino a pie, caminando cual insignificante plebeyo, con las manos amarradas a la espalda, jalándolo en medio de las cuerdas atadas al cuello, pero no pudo compadecer frente a su hermano victorioso, porque éste ordenó victimarlo en paraje de Andamarca, al sureste de Huamachuco, en la hoy provincia de Santiago de Chuco, cosa que fue cumplida por los secuaces de aquel Inca, refiriéndose a Atahualpa, tirando sus restos mortales a la ría Yanamayo, y así evitó que se aliara con los españoles. Según las crónicas de aquella conquista, estos fósiles de Huáscar fueron arrojados al río Yanamayo o al río Andamarca, importante también. Pero con respecto a la ubicación de este último, hay dos sitios, uno ubicado a 30 kilómetros al sur de Huamachuco, en la cerca de Cajamarca, y otro que se ubica en la región de Ayacucho. Este es el final triste de los restos de Huáscar, por lo que ya son imposibles prácticamente de hallar. Siguiente Inca, Atahualpa. Atahualpa tiene un destino similar o si es que no peor. Atahualpa pudo haber tenido una tumba, de hecho la tuvo en algún punto, ya que se le dio cristiana sepultura. Atahualpa fue enterrado en la Plaza de Armas. No, ¿qué digo la Plaza de Armas? Me estoy confundiendo. En la parroquia de Cajamarca, en la capital del departamento de Cajamarca. Sí, la capital del distrito. Pero en medio de la noche,
Los familiares de Atahualpa exhumaron su cuerpo y se lo llevaron. Muy posiblemente lo hayan raptado para darle sepultura inca, que es lo que las collas tanto decían a los españoles, que su marido murió siendo inca y merecía una tumba que esté a su altura. Francisco Pizarro le respondía: Atahualpa murió con el nombre de Francisco y aceptó a Dios como su único salvador, por lo que merece una santa sepultura, cosa que se le dio. Y bueno, vamos a hablar del siguiente inca. No es muy poco probable que los restos de Atahualpa sean encontrados. Lo más probable es que se encuentren desaparecidos de por vida, lamentablemente. Vamos a hablar del siguiente inca, Tupac Hualpa, más conocido como Toparpa. Bueno, pues el Inca Tuparpa, nombrado por los españoles, tuvo también un triste final. Fue envenenado, posiblemente por Francisco Pizarro, aunque se culpó al general Chalcuchima. Francisco Pizarro lo condenó a muerte y fue lamentablemente ejecutado. Lamentablemente no se conoce el paradero de los restos de Toparpa. Siguiente Inca. Este Inca también fue nombrado por los españoles, y estamos hablando de Manco Inca, o Manco II también. Algunos también lo conocen como Manco Cápac II. Pues la muerte de Manco Cápac II, o más conocido como Manco II, en todo caso, fue por asesinato. En 1515, 1545, me estoy confundiendo de fechas. El teniente español Alfonso del Toro, gobernador de Cusco, inició las conversaciones y tratados con los almaguistas de Vilcabamba y les ofreció el perdón de la traición si mataban a Manco Inca, a lo que ellos aceptaron. Y los primeros meses de aquel año de 1545, 7 partidarios de Diego de Almagro atacaron a Manco Inca delante de su hijo Titu Cusi Yupanqui, quien más tarde fue cronista y narró la muerte de su padre, por lo que esta información es de primera mano, señores. Es una crónica inigualable. Los españoles salieron por la puerta celebrando la muerte de quien fue alguna vez su amigo, mas los descubrió el capitán Huaymachi Yupanqui, quien con tanta cólera mandó a algunos antis y les cortó la retirada, derribándolos de sus cabalguras y arrastrándolos ante un poblado cercano, donde fueron enterados de lo sucedido. Ni dieron cruel muerte a aquellos almagristas, quemándolos vivos, y a las cabezas de aquellos que son aquellos partidarios almagristas, quemadas y carbonizadas, fueron paseadas en procesión a la Revolución Francesa, sí señores, a estilo napoleónico, y fueron paseadas por las calles de los señoríos de Pitcos y Vilcabamba. Manco Inca logró sobrevivir unos días agonizando, y entre las últimas conversaciones que tuvo con su hijo, llegó este mensaje que lo cuenta su propio hijo: no te dejes engañar por sus melosas palabras, son todas mentiras. Si tú les crees, te engañarán como lo hicieron conmigo. Tras lo sucedido, le sucedió su segundo hijo, Saini Tupac, que renunció y le dejó el trono a su hermano mayor, hijo mayor de Manco Inca, llamado Titu Cusi Yupanqui. Este murió y le dejó el trono a su hermano llamado Tupac Amaru I, y así los 4 incas de Vilcabamba fueron la sucesión de Manco Inca. Esta es la crónica que narra la muerte de Manco Inca. Estaban un día con mucho regocijo jugando al Errón, un juego antiguo con un tejo de hierro, el cual tenía un hueco en el centro y se trataba de meter un clavo hincado en el suelo. Solos con mi padre, ellos y yo, que entonces yo era un muchacho, sin pensar que mi padre, cosa ninguna de haber dado crédito a una india de ellos llamada Baupa,
que había dicho muchos días antes que la querían matar a aquellos españoles. Sin ninguna sospecha de esto, ni de otra cosa, se holgaba con ellos como antes. Y en este juego, como dicho tengo, yendo a mi padre a levantar al león para de haber de jugar, descargaron todo sobre él, con puñales y cuchillos, y una que otra espada. Mi padre, como se sintió herido, con mucha rabia de la muerte, procuraba defenderse de una parte y de la otra. Como era solo y ellos 7, mi padre no tenía arma ninguna. Al fin lo derrocaron al suelo con muchas heridas y lo dejaron y dieron por muerto. Unos Andes que a la sazón llegaron y el capitán Rimachi Yupanqui les paró luego de tal aquella ofensa, que antes que pudiesen huir mucho trecho, lo tomaron por camino de malgrado, derrocándolos con sus caballos abajo y trayéndolos por la fuerza para quemarlos vivos, a los cuales le dieron aquella cruda muerte, y exponer sus restos en medio de la procesión. Como pueden ver por este relato, lo más probable es que los restos de Manco II tengan una digna sepultura inca, por lo que no nos deberíamos de preocupar mucho del paradero de sus restos. Siguiente, País Inca. Fue el último inca nombrado por los españoles, por lo que podríamos decir que Túpac, o mejor conocido como Huáscar Túpac Payo Inca, bautizado a lo católico como Cristóbal Payo Inca, tuvo una sepultura no muy noble, ya que él aceptó las culturas españolas y lo más probable es que haya sido asesinado, ya que cuando hablan de su momento de muerte, parecen que murió alrededor de 1549 asesinado por los españoles. Es muy triste, ya que el Inca Pauyo es considerado por algunos historiadores como un pacifista, el cual contribuyó mucho a la conquista española y solo cobraba desgracias por el pueblo andino. Por lo que bajo un correcto acuerdo refieren que Pauyo y Manco Inca tuvieron una alianza secreta o algo así, o un gobierno diático para poder enfrentar al trauma de la conquista. Pero falleció en el año 1549, muy posiblemente asesinado por los españoles, no les voy a mentir. ¿A qué mentirles? Siguiente Inca, Zaire Tupac. La muerte de Zaire Tupac es una de las que podemos dar por aproximada en el año 1561. Nadie sabe qué pasó, cómo murió, solo sabemos que murió repentinamente. No sabemos ni siquiera qué pasó con sus restos fósiles, por lo que tenemos que pasar de frente al siguiente hermano, que fue Tito Cusi Yupanqui. La muerte de Tito Cusi Yupanqui fue en el año 1570, a causa de una pulmonía, posiblemente. Aunque fue un problema para los misioneros agustinos, que lograron entrar en alguna capitulación, con el afán de darle viaje a los andinos que pensaron que era un veneno. Uno de ellos, Diego Ortiz, fue encontrado culpable y fue torturado y ajusticiado. Posteriormente, aquellos españoles y mestizos que se encontraban en Vilcabamba fueron ajusticiados y nuevamente comenzaron aquellas hostilidades. Y fue así como su sucesor Túpac Amaru I se ciñó la Mascaipacha a sí mismo, por lo que Tito Cusi Yupanqui no se habla en ninguna crónica de sus restos mortales. Como pueden ver, ya vamos a acabar la lista. Túpac Amaru I, último inca de Vilcabamba. Los restos de Túpac Amaru I, pues tiene una historia muy triste, ya que su ejecución es esta. Un testigo
y ejecución nos narra lo siguiente. El 24 de septiembre de 1572, yo lo recordaba montado en una mula, con las manos atadas a su espalda y una soga alrededor del cuello. Otros testigos dijeron que había grandes masas de personas. Otros testigos decían que había mucha falta de masas de personas y que Huari Inca salió de Sacsayhuamán rodeado por 500 cañas, enemigos de los incas. Estaban armados con lanza y bajaron a la ciudad. Había más de 300.000 personas presentes en las plazas. Túpac Amaru I salió al patíbulo acompañado por el obispo de Cusco, y dicen las fuentes que decía lo siguiente: una multitud de indios que llenaron completamente la plaza. Vieron el lamentable espectáculo que su señor e Inca iba a morir. Ensordecieron los cielos, haciéndolos reverbar con sus llantos y lamentos. Martín de Morúa. Refiere el Garcilaso de la Vega que el Inca alzó el brazo derecho con la mano abierta y se le puso hondo, y de ahí bajó poco a poco hasta ponerla sobre el muslo derecho, con lo cual los presentes cesaron su grito y vocería, quedando con tanto silencio que parecía no haber ánima en aquella ciudad. Como es recordado por Baltasar de Ocampo y el fraile de Oviedo, los dominicos de Cusco, que fueron testigos oculares, el Inca levantó su mano para silenciar a las multitudes. Y las últimas palabras del Inca Túpac Amaru I fueron las siguientes: Koyanan Pachacamac Ricui Acacao Canac Yahuarcashi Yahuarcantancuta, que significa en español: ilustra el Pachacamac, atestigua cómo mis enemigos derraman mi sangre. Los españoles y el virrey entre ellos, quienes desde una ventana observaban la ejecución de la sentencia, admiraron mucho esta escena, notando con espanto la obediencia que los indígenas tenían a su príncipe. El virrey mandó un criado, Juan de Soto, quien salió a caballo con un palo en la mano para abrirse paso y llegar al caldazo, diciendo allí que procederse a ejecutar al Inca. El verdugo, que era un cañari, preparó el alfanje y Túpac Amaru puso la cabeza en el degolladero. Con estoicismo andino, decía él. Al momento de la ejecución, rompieron a doblar las campanas del Cusco, incluyendo las de la capital. La cabeza quedó clavada como una picota, pero el cuerpo se llevó a casa de la señora doña María Cusi Huarcatay, tía del decapitado monarca, enterrándosele al día siguiente en la capilla mayor de la catedral, asistiendo los vecinos españoles que no querían comprometerse ante el virrey y ante la totalidad de todos los indígenas nobles descendientes de los incas. El virrey Toledo comunicó al rey Felipe II de España a la ejecución de dicho inca en una carta redactada el 25 o 24 de septiembre de 1572, manifestándole: lo que vuestra merced, la majestad imperial, manda a acercar al Inca, se ha hecho. Algunos historiadores indican que cuando el virrey Toledo dejó su cargo para regresar a España, fue recibido por el rey Felipe II con las siguientes palabras: podéis iros a vuestra casa, porque yo os envié a servir a reyes, no a matarlos, aludiendo a la ejecución de Túpac Amaru. Esto nos indica que, sí, por más que los españoles no quieran admitirlo, o por más que lo quieran admitir santificándose, los monarcas españoles le tenían respeto a los incas. ¿Y dónde están los restos de Túpac Amaru I? La pregunta del millón. Pues ni más ni menos que en la capilla mayor de la catedral de Cusco. Así que tenemos uno de los incas los cuales podríamos encontrar sus restos. Siguiente. ¿Quién no reconoce esta cara?
Díganmelo. Una sola persona que comente en los comentarios. ¿Quién no ha reconocido esta cara alguna vez que haya visto en los libros de historia del Perú? Pues esta es la cara de José Gabriel Condorcanqui Noguera, más conocido como Túpac Amaru II, haciendo alusión a su predecesor, Túpac Amaru I, quien fue su tatarabuelo, o mejor dicho, el padre de su tatarabuelo. José Gabriel Condorcanqui Noguera fue hijo de algún Miguel Condorcanqui y de una Rosa Noguera. Pues como ya deben saber por los libros de historia, incluso hay un poema que narra la muerte de Túpac Amaru. Si me lo permiten, se lo muestro a leer a vuestra merced, quien me está oyendo, sus claros oyentes de este pequeño rincón recóndito de YouTube, aludiente a la cultura tupacamarista. Canto coral a Túpac Amaru, compuesto por Alejandro Romualdo. Lo harán volar con dinamita en masa. Lo cargarán, lo arrastrarán. A golpes le llenarán de pólvora la boca. Lo volarán y no podrán matar. Le pondrán la cabeza, arrancarán sus deseos, sus dientes y sus gritos. Lo patearán a toda furia y luego lo sangrarán y no podrán matarlo. Coronarán con sangre su cabeza, sus pómulos con golpes, con clavos sus costillas. Le harán morder el polvo, lo golpearán y no podrán matarlo. ¿Por qué? Le sacarán los sueños y los ojos, querrán descuartizarlo grito a grito, lo escupirán y a golpe de matanza lo clavarán y no podrán matarlo. Lo pondrán en el centro de la plaza, boca arriba, mirando al infinito. Le amarrarán los miembros, a la mano lo tirarán y no podrán matarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán descuartizarlo, triturarlo, machacarlo, pisotearlo, desarmarlo, violarlo y no podrán volar. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Al tercer día de sus sufrimientos, cuando se crea consumado el grito de libertad, sobre la tierra ha de volver y no podrán matarlo. Aquí el poema cuenta la trágica muerte de Túpac Amaru, pero a pesar de esto, hechos los cuales se conservan hasta el día de hoy y son completamente ciertos, Túpac Amaru no murió por esto. Túpac Amaru murió descuartizado, ya que los españoles lo tuvieron que mandar a descuartizar. ¿Y qué pasó con los restos de Túpac Amaru, me dirán? Pues bueno, como forma de ejemplo, los españoles tuvieron que mandar los restos de Túpac Amaru a pequeños pueblos, generalmente para asustar a la población. La cabeza de Túpac Amaru fue exhibida en Cusco y en Tinta, los brazos en Tungazuca y Calvaya, sus piernas en Chumbivilcas y en Santa Rosa, Palmereado. Y de alguna forma u otra despedazaron todos los cuerpos de su familia y de sus seguidores y los enviaron a otros pueblos y ciudades. Todo ello descrito en el documento español Distribución de los cuerpos o de sus partes de los 9 reos principales de la rebelión ajusticiados en la plaza de Cusco de 18 de mayo de 1780. Tras ver esto, los científicos han estudiado este intento de desmembramiento y concluidos por la extensa contextura física y resistencia de Túpac Amaru, no hubiera hecho y sido imposible descuartizarlo de aquella manera. Sin embargo, le dislocaron los brazos y las piernas junto con la pelvis. Aunque hubiera sobrevivido a esta ejecución, hubiera quedado prácticamente inválido.
Por lo que podemos decir que en cada pequeño pueblito de Cusco y de Puno hay un pequeño trozo de Tupac Amaru. Siguiente, Cristóbal Condorcanqui o Cristóbal Tupac Amaru, Diego Cristóbal Tupac Amaru. Cristóbal Tupac Amaru es uno de los personajes de la fila de arriba de esta pintura de la familia de Tupac Amaru. Diego Cristóbal fue quien sucedió a Tupac Amaru en la rebelión, tras el asesinato de este. Por lo que podríamos estar hablando que Diego Cristóbal fue uno de los personajes más importantes de la post-rebelión. Les dicen que el 15 de marzo de 1783, el actual Marcapata, se instauró un proceso sumario que terminó con la pena capital y luego fue descuartizado por tenazas a ojo vivo, en la cual se le arrancó la carne, aún vivo, y luego fue ahorcado y descuartizado el 19 de julio de 1783, y luego su esposa y su madre fueron conjurados a Carabaya, donde también fueron ejecutados junto con el resto de su familia. Y podemos decir como tal que sus restos están perdidos. Mariano Condorcanqui. Mariano Condorcanqui, el hijo del medio de Tupac Amaru. Tras la ejecución de su padre y de su hermano Hipólito, él quedó al mando de la resistencia inca. Pero lamentablemente murió en un barco, tras comer una fruta contaminada, en camino a algún puerto español o Peniche en Portugal. Su cuerpo, lamentablemente, fue tirado al mar, por lo que posiblemente esté en alguna parte del océano Atlántico. Siguiente, Fernandito Tupac Amaru. Fernandito tiene una historia muy trágica, ya que murió en España en el año, si no mal me equivoco, de 1791, similares. Si no mal recuerdo, Fernandito tuvo una historia muy triste, ya que murió en España tras mucho tiempo de agonía. Y Fernandito murió de hambre o de alguna enfermedad. Y luego de su muerte, sus restos deben estar en alguna parte de Madrid. Siguiente, Juan Bautista Tupac Amaru. Para finalizar toda esta lista de incas, damos por último a Juan Bautista Tupac Amaru. Juan Bautista Tupac Amaru fue el hermano menor de Tupac Amaru II. O sea, se apellidó Juan Bautista Condorcanqui. Él también fue apresado junto con su hermano Fernandito en una cárcel española, pero luego logró escaparse a Buenos Aires, Argentina, donde fue sepultado. Lamentablemente, el triste final de Juan Bautista Tupac Amaru, del cual incluso existe un libro, que les recomiendo mucho que lo lean, es el siguiente. Juan Bautista Tupac Amaru, después de haber aguantado tanto, fue terminado en una tumba de una fosa común del cementerio de la Recoleta, en Buenos Aires, Argentina. Pero no se preocupen, porque un trozo de aquel cementerio fue expatriado a la municipalidad de Cusco, donde con esas piedras, se le hizo un monolito, con la inscripción de que aquí descansan los restos del Inca Juan Bautista Tupac Amaru. Dice lo siguiente: aquí se guardan las tierras del cementerio de la Recoleta de Buenos Aires, Argentina.
donde fue sepultado el 2 de septiembre de 1827 el patriota cusqueño, el Inca Juan Bautista Tupac Amaru, cuya memoria rinde homenaje al Consejo Provincial y el Instituto San Martiniano, Cusco, 4 de noviembre de 1873. Como pueden ver, esto se hizo a puertas cuando el Perú estaba pasando una época muy dura y era un hito patriótico. Y es así como damos finalizado los restos de todos los incas. Y antes de finalizar el video les voy a dar una lista de el orden en los cuales podríamos encontrar los restos de los soberanos del Cusco. Pues tras escuchar todos los restos, todo lo anterior, podemos escribir aquí en la parte superior. Podríamos tener aquí en la parte de encontrados los de Tupac Amaru primero, posiblemente ya que no veo ningún otro cuerpo ya encontrado. Y acá en posibles podemos tener a la mayoría de los últimos incas. Imposible podríamos tener a Tupac Amaru segundo, no quedó de esos restos. También podríamos tener a Juan Bautista, su hermano. Juan Bautista, Tupac Amaru. También podríamos tener aquí en la parte de los posibles a Chapultepec, a Huayna Cápac, también podríamos tener aquí en parte a la mayoría de los incas de Vilcabamba. También podríamos tener aquí, a partir de aquí, otros restos ya en lo improbable. Tendríamos que movernos un poco. Y entre lo improbable podríamos tener aquí a Cristóbal Condorcanqui. También podríamos tener aquí los restos pucios de Zaire Tupac. Los de Pauyo Inca. Manco II. Y también podríamos tener aquí ya entre las cenizas de... Perdón, me estoy confundiendo. Y ya, bueno, vamos a seguir aquí. Entre lo improbable, acá entran muchísimos. Acá podemos tener a Sinchi Roca. Yoke. Tupanqui. Maika Capac. Capac Tupanqui. Tarco Guamán. No, Tarco Guamán lo pondría yo más inclusivo. Inca Roca. Ya más tirando a lo imposible podemos tener Yahuahuaca. Y entre lo improbable y lo imposible tenemos a más pegado a lo imposible Manco Cápac. También tenemos los restos de Huiracocha.
También podríamos tener aquí los de Tupac Yupanqui. O los de, no sé, tal vez Incahuilco. Y también de Talcahuamán. Y ya en lo imposible podrían quedar aquí ya restos fósiles que los cuales son casi improbables de hallar en algún punto. Como podrían ser la mayoría, tal vez Huáscar, Mariano, Condorcanqui, probable. Manco Capa, que en algún punto, aunque Manco Capa ya está dentro de lo posible, pero igual. Yaguarhuaca tal vez también podrían ponerlo en esta categoría. De nuevo. Aunque no, tal vez sí se puedan encontrar sus restos en algún momento. Tupac Yupanqui, tal vez también lo podemos colocar aquí. ¿No? También aquí podemos poner Tupac Amaru II. Pero bueno, como que este video ya se alargó mucho, ¿no? Así que lo vamos a ir, perdón, me confundí. Así que bueno, podríamos dejar aquí la sesión de hoy. Este es una... Recuerden que todo esto está basado en las investigaciones de el youtuber Woman, el cual sirvió como una fuente importante de, perdón, Hanan, el youtuber Hanan, el cual tuvo una fuente muy importante de restos, los cuales no se sabía su paradero, como el de Tupac Yupanqui, no sabía que había sido llevado a Cachipuquio, por ejemplo. Por lo que es un dato muy importante, les recomiendo que lo sigan en sus redes sociales y en su canal de YouTube y que compartan este video junto al de Ana para que podamos seguir culturando la identidad inca. Vamos a hacer un video igual a este, pero con las esposas de los incas para la próxima ocasión. Pero eso será en otra oportunidad. Así que finalmente doy por concluido este video. Muy buenas noches, disfrútenla y muchos saludos.